Un hombre llamado Oseas era un profeta de Dios que vivía en un tiempo complicado para su pueblo. Israel atravesaba una crisis espiritual. Aunque Dios había sido fiel con ellos y los había sacado de Egipto, liberándolos de la esclavitud y llevándolos a la tierra prometida, Israel se apartaba continuamente de él. La gente prefería adorar a dioses falsos. Esto generaba un profundo dolor y enojo en el corazón de Dios. Dios decidió entonces enviar un mensaje a su pueblo, uno que no solo se proclamaría con palabras, sino también con la vida y los sacrificios de su profeta. Fue entonces cuando Dios habló a Oseas y le dio una instrucción sorprendente, una que marcaría su vida para siempre. Dios le dijo: «Ve y tómate una mujer fornicaria por esposa y engendra hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová». Oseas escuchó el mandato, y aunque el llamado era inesperado, estaba dispuesto a obedecer. El matrimonio que Dios le pedía a Oseas representaría la relación entre él y su pueblo Israel. Una relación marcada por el amor incondicional y fiel de Dios, pero también por la infidelidad y el constante alejamiento de Israel. Oseas, con el corazón dispuesto, se casó con una mujer llamada Gomer, hija de Diblaim. Gomer era una mujer de reputación dudosa, conocida por su vida inmoral y su inclinación a la promiscuidad. A pesar de esto, Oseas aceptó a Gomer como su esposa, amándola y cuidando de ella. El matrimonio de Oseas y Gomer simbolizaba la unión de Dios con Israel, a quien amaba profundamente, aunque ellos constantemente lo abandonaran para seguir a otros dioses. El amor de Oseas por Gomer no fue fácil, pues él sabía de su inclinación a la infidelidad. Pero Oseas se comprometió a amarla y a serle fiel, confiando en que, a través de su amor y paciencia, Gomer encontraría la paz y la estabilidad. En poco tiempo, Gomer dio a luz a un hijo, y Oseas lo llamó Jezreel, tal como Dios le indicó. Este nombre tenía un simbolismo especial. Jezreel era el nombre de un lugar donde Israel había cometido grandes pecados, y también era una advertencia de la futura destrucción del reino. Después de Jezreel, Gomer tuvo una segunda hija. Esta vez Dios le dijo a Oseas que la llamara Lo-ruhama, que significa no compadecida o no amada. Este nombre era una señal del dolor de Dios, que estaba perdiendo la paciencia con Israel y ya no mostraría compasión hacia su pueblo si continuaban en su camino de pecado. Tiempo después nació el tercer hijo, un niño. Dios le dijo a Oseas que llamara a este niño Lo-ami, que significa no es mi pueblo. Con este nombre, Dios señalaba la distancia creciente entre él y su pueblo, advirtiéndoles que, si continuaban en su rebeldía, dejarían de ser su pueblo y él dejaría de ser su Dios. Cada uno de los nombres de los hijos de Oseas y Gomer era una advertencia simbólica para Israel. Era una manera en que Dios manifestaba su dolor y enojo por la infidelidad de su pueblo. A pesar del amor y la fidelidad que Oseas mostró hacia Gomer, ella no fue capaz de serle fiel. Aunque estaba casada con un hombre bueno, que la cuidaba y amaba, Gomer se sentía atraída por sus antiguos caminos. Al poco tiempo, comenzó a alejarse de Oseas y volvió a sus antiguas costumbres, entregándose a la promiscuidad y a una vida de infidelidad. Esta situación llenó de tristeza a Oseas, quien amaba profundamente a su esposa y deseaba que ella lo amara de la misma manera. Gomer simbolizaba a Israel, que aunque Dios los había amado y cuidado, constantemente se apartaban de él, siguiendo a otros dioses y cometiendo actos de idolatría y pecado. La infidelidad de Gomer causó un gran dolor en Oseas, y la infidelidad de Israel causaba un dolor similar en Dios, quien deseaba que su pueblo volviera a él. Con el tiempo, Gomer se apartó completamente de Oseas y terminó en una situación de extrema pobreza. Sus amantes la habían abandonado, y ella se encontraba en una situación tan desesperada que cayó en la esclavitud. En ese momento de crisis, se dio cuenta de que, aunque había perseguido una vida de placer y lujos, ahora no tenía nada. El amor que había buscado en otros hombres la había dejado sola y desprotegida. Dios habló a Oseas nuevamente y le dio una instrucción que fue aún más impactante que la primera. Le dijo que fuera en busca de Gomer y la trajera de vuelta a su casa, como su esposa, a pesar de todo lo que ella había hecho. Esta orden de Dios simbolizaba su deseo de recuperar a Israel, a pesar de su infidelidad y su rechazo constante.
Dios aún amaba a su pueblo y estaba dispuesto a perdonarlo, si ellos estaban dispuestos a volver a Él. Oseas, obedeciendo a Dios y movido por el amor que aún sentía por Gomer, fue a buscar a su esposa. La encontró en un mercado de esclavos, vendida como si fuera una simple mercancía, despreciada y sola. Gomer estaba rota, sin esperanza y despojada de toda dignidad. Oseas, sin embargo, no mostró enojo ni resentimiento. En lugar de eso, pagó el precio por ella y la rescató por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada, llevándola nuevamente a su hogar. El siclo de plata, también conocido como shekel, era una antigua unidad de peso y moneda utilizada en diversas culturas del Oriente Próximo y Mesopotamia. Su peso variaba según la época y la región, oscilando entre 9 y 17 gramos, siendo comunes valores de 11, 14 y 17 gramos. Para estimar su valor actual, consideremos un ciclo de 14 gramos de plata pura. El precio de la plata hoy en día es de aproximadamente $1.17 por gramo. Multiplicando la cantidad de gramos por el precio y luego por 15. La escena de Oseas pagando para liberar a Gomer es una de las representaciones más conmovedoras del amor y el perdón de Dios hacia su pueblo. A pesar de todo lo que Gomer había hecho, Oseas no solo la perdonó, sino que la rescató y la recibió de vuelta. Dios deseaba hacer lo mismo con Israel, rescatar a su pueblo y restaurar su relación con ellos, a pesar de todos sus pecados y rebeliones. Después de traer a Gomer de regreso a casa, Oseas le pidió que dejara sus antiguos caminos y que permaneciera fiel a él. Le habló con amor y le ofreció una nueva oportunidad para empezar de nuevo diciendo: «Tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro hombre, lo mismo haré yo contigo». Gomer, profundamente conmovida por el amor incondicional de Oseas, comprendió la magnitud de lo que él había hecho por ella y comenzó a cambiar. Este acto de amor y perdón simboliza la disposición de Dios para perdonar a Israel, si ellos dejaban sus ídolos y volvían a Él con sinceridad. Dios, a través de Oseas, demostró que estaba dispuesto a perdonar y restaurar a su pueblo, si ellos dejaban sus pecados y se reconciliaban con Él. La historia de Oseas y Gomer fue una advertencia y una lección para Israel, advirtiéndoles sobre el juicio que vendría si continuaban en sus caminos de idolatría y pecado. Sin embargo, también les recordó que Dios los amaba y deseaba restaurar su relación con ellos. La historia de Oseas y Gomer nos enseña sobre el amor de Dios, que es capaz de perdonar incluso las ofensas más graves. Aunque Israel había sido infiel, Dios aún estaba dispuesto a amarlos y recibirlos, si solo decidían volver a Él. A pesar de la traición y la infidelidad, Oseas había seguido amando y persiguiendo a Gomer, demostrando la misma gracia y misericordia que Dios sentía hacia Israel. Así como él había pagado el precio para rescatar a Gomer, Dios estaba dispuesto a pagar el precio para rescatar a su pueblo. Pero el pueblo debía responder a esta oferta de gracia. Así como Oseas buscó a Gomer y la trajo de vuelta a su casa, Dios busca a cada uno de nosotros, incluso cuando nos hemos alejado. Él está dispuesto a perdonar y a restaurar a todos aquellos que regresan a Él con sinceridad y arrepentimiento.